simposio. Vamos a pedirle al doctor Oscar Arias que nos presente su plática. Y doctor, le recuerdo 25 minutos y yo le estoy tomando el tiempo. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación y la oportunidad de platicar algunas de las cosas que hemos estado realizando en el último año. Bueno, si me permite, la primera diapositiva. Si bien el tema que me tocó abordar es un tanto complejo y vasto, he querido reducir un poco, por cuestiones de tiempo, si bien el objetivo era hablar sobre trastornos de movimiento en general asociados al sueño y la genética de estos, bueno, me voy a enfocar principalmente a un trastorno que es la enfermedad de Parkinson y algunos trastornos de sueño asociados a esta enfermedad, principalmente el trastorno conductual del sueño morbo. Si bien en México se ha realizado mucha investigación acerca de la enfermedad de Parkinson, pues hay algunos huecos todavía que hay que resolver, y uno de ellos es la parte genética. En el último año nos hemos enfocado sobre todo también a obtener algunos datos epidemiológicos. La Secretaría de Salud en 2002 publicó que en México existían más de 500,000 pacientes diagnosticados con enfermedad de Parkinson. Esto lo pone en un problema realmente de salud a nivel internacional, ya que la OMS reporta 4,5 millones de pacientes afectados con enfermedad de Parkinson. Eso representaría que México tiene prácticamente un octavo de esa población. Entonces, para fines prácticos, nosotros calculamos el total de la población, nos fuimos a ver factores de riesgo. Actualmente estamos analizando las causas de mortalidad en los últimos 12 años, y con eso hemos empezado a sacar algunos índices y llegamos a la conclusión, que no es el objetivo de esta charla, discutirla, pero bueno, más o menos hemos calculado un total de 200,000 pacientes afectados con la enfermedad de Parkinson. Cabe mencionar que algunos de ellos se encuentran en fases prodrómicas, es decir, no se han presentado los síntomas motores, por ende no han sido diagnosticados. Cabe mencionar también que en México el primer contacto de un paciente con enfermedad de Parkinson dentro de un hospital de referencia donde ya se atendió por un neurólogo puede tomar hasta 3 años, 3 años y medio. Entonces, prácticamente desde que comienzan los primeros síntomas, muchos pacientes andan circulando por diferentes instituciones hasta que se logra integrar un diagnóstico. Uno de los problemas también es cómo son manejados estos pacientes y cómo son referidos del primer nivel de atención a un nivel de alta especialidad. Pues bueno, más o menos en los últimos años nos hemos enfocado a ver cómo migran los pacientes de muchas instituciones de primer nivel de atención y cómo llegan a las instituciones en un segundo nivel o tercer nivel, y en muchas ocasiones el diagnóstico es erróneo. Entonces el temblor, por ejemplo, que es una de las características de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, pues en muchas ocasiones se confunde con otro tipo de Parkinson y los pacientes llegan ya a un tercer nivel de atención con complicaciones asociadas al tratamiento farmacológico, e incluso es necesario confirmar el diagnóstico. Entonces, bueno, no quiero meterme tanto por cuestiones de tiempo en más o menos cómo va este proceso entre que se sospecha el diagnóstico de enfermedad de Parkinson hasta que se confirma y se inicia un tratamiento. Entonces, bueno, esto ha sido un tanto complicado para la población en México. No sucede así en países como Estados Unidos o Europa, donde el diagnóstico es más oportuno y por ende se pueden desarrollar estrategias no solo farmacológicas, sino otro tipo de estrategias para manejar los síntomas motores principalmente de la enfermedad. Uno de los problemas es que la enfermedad no solamente cuenta con trastornos motores, sino cuenta también con trastornos no motores, y algunos de ellos se encuentran asociados a trastornos de sueño. Incluso puede anteceder hasta por 15 años a los síntomas motores, y eso es lo que hemos investigado en los últimos años. Como un resumen, más o menos, podemos decir que todos nacemos con un 100% de células dopaminérgicas. Estas comienzan a degenerar a lo largo de la vida. En algunos sujetos incluso pueden
degenerar tanto, pero en estudios post-mortem incluso se ha confirmado que jamás desarrollaron los síntomas motores. Sin embargo, cuando se rebasa un umbral, comienza una degeneración, podemos decir, anormal, y comienzan a degenerar células dopaminérgicas, específicamente en la sustancia nigra, y cuando estas degeneran por arriba del 60%, se comienzan a presentar los síntomas motores que caracterizan a la enfermedad. Prácticamente el temblor y la bradicinesia o movimientos lentos son los primeros síntomas motores que aparecen y que en algún momento pueden confundirse con otros tipos de parkinsonismo. Posteriormente continúa la rigidez y la inestabilidad postural. Sin embargo, cuando esto se presenta, ya podemos decir que es demasiado tarde para desarrollar estrategias neuroprotectivas, que ha sido la parte medular de la investigación en la enfermedad de Parkinson en los últimos años. Se han invertido una gran cantidad de recursos tratando de restaurar o proteger un sistema que prácticamente ya se encuentra enfermo. Por ende, hemos tratado de identificar algunos síntomas no motores que presenten a estos síntomas motores. Algunos de ellos, los más asociados incluso desde hace más de 40 años, es la disfunción olfatoria. Cabe mencionar que no son pacientes anósmicos, sino no tienen la capacidad para discriminar algunos olores que son muy parecidos. Hay algunos problemas como constipación, hay este trastorno conductual del sueño MOR, depresión, deterioro cognitivo, y algunos sujetos pueden comenzar con disartria. Todos estos síntomas hemos tratado de sacar algunos índices y asociarlos, y en algún momento poder predecir si ese sujeto puede desarrollar en algún momento enfermedad de Parkinson. Con la ayuda de la neuroimagen, esta es una imagen por tomografía con emisión de positrones asociada al transportador de dopamina. En este caso vemos un sujeto control donde se muestra la actividad del transportador en la cabeza del núcleo caudado. En un sujeto en el cual se hace el diagnóstico en este momento ya con los criterios del Banco de Cerebros del Reino Unido para la enfermedad de Parkinson, cuando se hace el diagnóstico, como pueden ver, ya hay una degeneración y hay una reducción de la actividad en uno de los hemisferios. Siguiendo este mismo sujeto a lo largo del tiempo, pueden ver que después de 2 años y 7 años y medio, ningún tratamiento farmacológico logra detener ni la progresión de los síntomas ni la degeneración de la enfermedad. Si bien son muchos los trastornos de sueño asociados a la enfermedad de Parkinson, algunos aunados directamente a lo que es la fisiopatología de la enfermedad, cabe resaltar que es muy importante encontrar cuáles son los mecanismos asociados a. Esto no nos vamos a meter en este momento de discusión, porque es algo que seguramente han estado viendo en las charlas pasadas, y vamos a enfocarnos específicamente en una parasomnia, que es el trastorno conductual del sueño MOR, y vamos a tratar de ver lo que se ha realizado en los últimos años y la necesidad de hacer este tipo de estudios en población mexicana. Como les comentaba, si bien cuando el paciente se presenta ya a un tercer nivel de atención, que ha pasado alrededor de 3 años más o menos en México, lo cual se encuentra por arriba incluso de muchos países, incluidos algunos en África. Entonces no es un dato muy alentador, pero hemos tratado de sacar con toda la evidencia publicada en los últimos años cuáles podrían ser esos factores fuertemente asociados a la enfermedad de Parkinson y aquellos pobremente asociados a la enfermedad de Parkinson. Desafortunadamente, los estudios que se han realizado en los últimos años prácticamente han sido tratando de rescatar aquellos síntomas que presentaron los sujetos que ya fueron diagnosticados con la enfermedad de Parkinson, y a partir de eso sacar índices que pudieran predecir en algún momento si algún sujeto que no ha sido diagnosticado con la enfermedad pudiera tener el factor de riesgo de desarrollarla. Entonces, bueno, dentro de los factores fuertemente asociados tenemos a la disfunción olfatoria, este trastorno conductual del sueño MOR, algunas disfunciones autonómicas, principalmente constipación, depresión, y pobremente asociados tenemos a la somnolencia excesiva diurna, acumulación anormal de tejido graso, apatía, fatiga, ansiedad y síndrome de piernas inquietas. Entonces, bueno, cuando se combina uno de estos factores más 2 de ellos, se puede decir que existe un alto riesgo de que el sujeto pueda desarrollar enfermedad de Parkinson. Y se ha corroborado con estudios epidemiológicos que en la mayoría de las poblaciones estudiadas hasta este momento, la mayoría de los sujetos ya diagnosticados con la enfermedad de Parkinson cursaron en algún momento con alguna de estas patologías. RBD en su momento se consideró como algo que podría predecir altamente la enfermedad. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que no solamente está asociada a la enfermedad de Parkinson, está asociada a muchas patologías. Actualmente incluso tenemos algunos estudios en nuestra unidad, incluso asociamos este tipo de trastornos
a otras patologías que no tienen nada que ver con el sistema dopaminérgico. Y como un ejemplo, solamente tenemos una polisomnografía normal. Todos saben en este auditorio que al momento que se presenta el sueño en movimientos oculares rápidos, el tono muscular prácticamente está abolido. Esto no sucede cuando se presenta el trastorno conductual del sueño-humor. Hay algunos despertares, hay la actividad del sueño-humor, y en ese momento incluso hay tono muscular, y puede ser hay diferentes clasificaciones, pero puede ser tan agresivo que incluso hay datos, incluso hasta históricos, en el cual el sujeto se tenía que sujetar a la cama para no golpearse o lastimarse, ¿no? Eso es un ejemplo, por ejemplo, de algunos pacientes que hemos dado seguimiento en los últimos años, registros de 1997, por ejemplo, de un paciente con un trastorno conductual del sueño-humor, como pueden ver en el video, bastante agresivo. Tuvimos oportunidad de rescatar muchos de estos pacientes y seguirlos por los siguientes años. Entonces, más o menos después de 15 años hicimos un corte, por ejemplo, de 29 sujetos que presentaban un RDB que se denomina en ese momento como idiopático. Se sigue por algunos años después y se comienza a ver que algunos de estos grupos, algunos de estos pacientes, 38%, desarrolla algunos datos de parkinsonismo. No integra el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, se da un segundo seguimiento por otros 15 años y se identifica que hasta el 66% desarrollaron parkinsonismo o algún grado de demencia. Si bien hemos tratado de encontrar algunos biomarcadores, por ejemplo, asociados a la enfermedad, no solamente los trastornos de sueño, sino por imagen, datos clínicos, algunos biomarcadores bioquímicos, algunas alteraciones patológicas, por ejemplo, que sucede tanto en piel como en otros órganos, cabe resaltar que la parte genética no ha sido muy específica, porque en las diferentes poblaciones estudiadas se ha visto que un gen puede estar asociado a la enfermedad, mientras en otra población ese gen puede ser neuroprotector, lo cual nos ha puesto en jaque. Entonces, la población mexicana es una población muy particular porque tiene combinación no solamente por la parte europea, sino también, por supuesto, genes de ancestría, de grupos prehispánicos. Hay también influencia por parte africana y por parte asiática. Entonces, esto hace que el genoma del mexicano sea un tanto más complicado que el de otras poblaciones, ¿no? Entonces, habrá que identificar cuáles son los factores de riesgo asociados a la población mexicana. En este esquema podemos mencionar que existen diferentes mecanismos asociados a la degeneración, específicamente de las células dopaminérgicas. Si bien no se han logrado explicar algunos de los síntomas motores o no motores de la enfermedad, se ha tratado de identificar aquellos genes que pudieran en algún momento estar detonando, por así decirlo, la degeneración de las células dopaminérgicas. Entonces, no todo ocurre en el soma, como se pensaba, sino también puede estar ocurriendo a nivel de la sinapsis. Incluso se ha postulado en los últimos años que la alfa-sinucleína pudiera funcionar como una especie de priones que se pudieran estar liberando a la célula con la cual está haciendo sinapsis, y esto se pudiera estar de alguna forma infectando a otras poblaciones. Esto no se ha corroborado en la enfermedad de Parkinson. Hay algunos estudios, principalmente en sujetos que recibieron trasplante de células fetales del mesencéfalo ventral, en el cual por diferentes causas murieron algunos años después. Hicieron algunos estudios en los cuales identificaron que esas células, que en teoría no deben de estar afectadas con la enfermedad, al momento de hacer análisis histológicos post-mortem, identificaron que esas células trasplantadas tienen alfa-sinucleína, y con eso, postulan que podría ser una situación como los priones. Sin embargo, esto también tiene datos contradictorios, ya que en otros grupos en los cuales han estudiado el mismo proceso no lo han identificado. Una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es la participación del sistema lisosomal. Vamos a ver que hay algunos genes, por ejemplo, que comienzan la degradación de los lisosomas y que están asociados no solamente a la degeneración de las células dopaminérgicas, sino también a trastornos de sueño, y específicamente resultados de los últimos años y de este año particularmente, demuestran una asociación con el trastorno conductual del sueño-humor. Entonces, dentro de estas enfermedades lisosomales que se han investigado, una de ellas, por ejemplo, que está asociada al gen GBA. El gen
GBA, como todos saben, está asociada a la enfermedad de Gaucher, tanto tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La fisiopatología prácticamente de la enfermedad es un déficit de esta enzima que degrada los lisosomas. Entonces, bueno, glucocerebrosidasa es una de las enzimas que no se sintetizan dentro de esta enfermedad por la deficiencia de esta enzima, y comienza a acumularse de una forma anormal en diferentes tejidos. Hay muchos datos que muestran, por ejemplo, independientemente del tipo 1, tipo 2 o tipo 3, pues hay afecciones en diferentes órganos. Entonces, comenzaron a salir algunas alteraciones en GBA en pacientes con enfermedad de Parkinson, y todo el mundo se preguntaba qué podría estar sucediendo, ¿no? Entonces, estudios epidemiológicos demostraron que muchos sujetos que estaban diagnosticados con enfermedad de Gaucher, por ejemplo, comenzaron a desarrollar datos de parkinsonismo, y sus familiares incluso también tenían datos de parkinsonismo o confirmada enfermedad de Parkinson. Este gen se han descrito prácticamente más de 300 mutaciones. La mayoría de ellas son algunas instituciones, por ejemplo, y uno de los problemas que siempre ocurre es que en la parte que se expresa del gen, los exones, pues puede haber algún tipo de mutaciones o cambios, ¿no? Entonces, algunos de estos cambios se han asociado también a enfermedad de Parkinson, marco en rojo solamente aquellos que corresponden tanto a la enfermedad de Gaucher tipo 1, tipo 2 y tipo 3, específicamente estas mutaciones N375, por ejemplo, se presentan en sujetos caucásicos. No se ha demostrado esta mutación en poblaciones mexicanas. De hecho, hay un trabajo reciente en el cual se investigó esto y no se identificó, pero prácticamente algunas mutaciones simples, por ejemplo, se han visto que pudieran estar asociadas no solamente a poblaciones amerindias, sino también incluso a poblaciones mexicanas. Otro de los genes que se han asociado, por ejemplo, es SCARB2, que codifica paralin. Esta es una proteína muy indispensable para la degradación de los lisosomas, y algunas asociaciones se han identificado principalmente por asociaciones genómicas o escáneres largos para GWAS, por ejemplo, asociadas a la enfermedad de Parkinson. De este gen específicamente se han identificado dos mutaciones muy específicas asociadas a la enfermedad de Parkinson, y parece que hay alguna correlación con otras patologías, y esto es algo que nos ha interesado. En México existen algunos tipos de polimorfismos, por ejemplo, llamamos un polimorfismo como una variante genética que ocurre en aproximadamente 1% de la población. Estos polimorfismos, bueno, en sus siglas en inglés se agrega como SNP. Si vemos, por ejemplo, algunos genes que se han identificado como posibles mecanismos asociados a la degeneración de las células dopaminérgicas, se ha visto que en poblaciones caucásicas, por ejemplo, viendo estos códigos de colores, en algunas ocasiones no se presenta asociación, mientras que en poblaciones asiáticas, por ejemplo, se ha asociado como un factor de riesgo, o bien no ha sido estudiada. En población mexicana, como pueden ver, prácticamente hay solo unos cuantos estudios que han tratado de identificar algunos de estos genes y algunos de estos polimorfismos específicamente. Entonces existe la necesidad de identificar o la asociación o bien la neuroprotección de algunos de estos polimorfismos en población mexicana, y eso es lo que hemos estado desarrollando en el último año. Prácticamente hay solamente un estudio en el cual identifican, por ejemplo, que posiblemente estos polimorfismos no tienen ninguna asociación con la enfermedad de Parkinson en México. Pues bueno, habrá que identificar si bien hay una, por ejemplo, por así decirlo, una posible neuroprotección, por ejemplo, en algunos de estos polimorfismos, o bien si no existe ninguna asociación a ellos. Pero bueno, eso es importante identificarlo, ya que ha sido ampliamente descrito en otras poblaciones. Hace no más de un mes se había publicado recientemente una asociación en una población europea, en la cual identifican específicamente este gen que mostraba en unas diapositivas atrás, el cual, bueno, en este polimorfismo específico se encontró una correlación, al menos entre los sujetos controles y los pacientes que
presentan enfermedad de Parkinson y que adicionalmente tienen trastorno conductual de sueño-humor. Hace algunos años desarrollamos un modelo en el cual se hizo una mutación específicamente para este gen y el ratón presenta algunas características similares a lo que se presenta en el paciente con RBD, principalmente el movimiento de extremidades. Eso se está caracterizando y se comienza a manejar similar a la enfermedad de Gaucher, por ejemplo, que hay un reemplazo enzimático y se ve que esa conducta disminuye. Entonces, bueno, eso comienza a abrir algunas otras posibilidades de tratamiento para algunos de los síntomas que se han caracterizado como no motores de la enfermedad de Parkinson. En México, de los estudios que están realizados, si bien es necesario hacer algunos estudios adicionales, porque todos los estudios que se han realizado hasta el momento no cuentan con controles pareados, sino solamente han hecho asociación en relación a la enfermedad. Entonces, se ha identificado, por ejemplo, en algunos trabajos que están por salir de nuestro grupo, que hay una disminución de la concentración sérica de ácido úrico, por ejemplo, y hemos identificado un gen específicamente, y esta disminución de ácido úrico podría manejarse como un factor neuroprotector. Hay otro gen asociado a el receptor D3 de dopamina, hay otro gen también asociado a un transportador de sodio-magnesio, y se han asociado a algunos ciclos, principalmente de metionina y homocisteína, que podrían estar funcionando como neuroprotectores. Adicionalmente hemos identificado algunos genes asociados con alfa-sinucleína y con la degradación del protosoma, y algunos otros, por ejemplo, nos hace falta buscar como DU1, por ejemplo, que es un gen que se ha asociado con disfunción mitocondrial. Sin embargo, de todos estos factores que podrían estar asociados a la enfermedad de Parkinson, solamente unos cuantos han sido identificados en población mexicana. Por ende, es importante continuar con este tipo de estudios, y si bien no todos los trastornos de sueño pueden separarse al momento de hacer un estudio pareado, por ejemplo, porque habría que identificar que estos sujetos no tengan ninguna mutación, ya sea de tipo familiar o esporádica, y al tratar de tener un control realmente pareado para el caso o de grupo experimental, pues realmente no podríamos derivar hasta este momento conclusiones realmente si hay o no una asociación con enfermedad de Parkinson a futuro. Si bien todos los trabajos han tratado de predecir, por así decir, la posibilidad de desarrollar enfermedad de Parkinson, hasta el momento no existe ningún solo marcador, ni presintomático, ni bioquímico, ni genético, que pueda asociar o predecir que el sujeto va a desarrollar enfermedad de Parkinson. Entonces, prácticamente la integración de diferentes variantes, tanto preclínicas como bioquímicas y genéticas, seguramente va a permitir en algún futuro asociar si el sujeto tiene el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson en los próximos años. Si bien existe mucho trabajo ya realizado en México sobre la enfermedad de Parkinson, yo creo que ya tenemos un presente y un pasado. Sin embargo, creo que el futuro no se ve tan prometedor, en el sentido que cada vez que se está investigando esta patología se comienzan a encontrar, o se han identificado en los últimos años, otros factores asociados, y en las últimas reuniones, por ejemplo, de la Movement Disorder Society, las conclusiones han sido de que ya no se está enfrentando solamente algo como la enfermedad de Parkinson, sino que es identificado como un síndrome de la enfermedad de Parkinson, en la cual se no solamente la degeneración de las células dopaminérgicas, sino también la degeneración de otras poblaciones neuronales en el sistema nervioso central, lo cual hace que el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Parkinson se vea más complicada para los próximos años. Entonces, diferente a lo que había dicho James Parkinson en 1817, en el cual él aseguraba que en los próximos años tenía que desarrollarse un tratamiento para la enfermedad de Parkinson, que cuando ya han pasado
varios años y hasta este momento no se cuenta con un solo medicamento o con una sola terapia que pueda revertir la degeneración de las células dopaminéticas ni tampoco que pueda detener la progresión de la enfermedad. Pues hasta el momento solo ha sido un tratamiento netamente sintomático y yo creo que con el advenimiento y la asociación de los factores genéticos, pues esto ha hecho más evidente que no solamente es un déficit de dopamina, sino también la participación de otros sistemas. Pues bueno, si hay alguna pregunta, estaré encantado de... Muchas gracias. Oscar, de los pacientes que nos dices son parte del registro de Remepar que se tiene en México o no están en esa base de datos. No está en la base de datos de Remepar. Remepar es un proyecto del Instituto Nacional de Neurología. Tuvieron un financiamiento por parte de CONACYT hace algunos años. Por el momento creo que el proyecto está detenido y estos son algunos pacientes que están en el Hospital General Dr. Manuel G. González. Y luego, a mí me llama la atención que el síndrome de piernas inquietas no esté asociado al Parkinson, puesto que sí se ha demostrado que en el caso del síndrome de piernas inquietas hay una degeneración dopaminérgica en el hipotálamo y se trata con pramipexol. ¿Cómo puedes explicar que no haya esa asociación? De hecho, no es que no esté asociado, lo tengo en la tabla y lo tengo como un factor débil realmente a la enfermedad. Varios de los estudios que se realizaron, que tengo los antecedentes, son estudios en población alemana, principalmente en el grupo en el cual estuve trabajando hace algunos años. Ellos de hecho llevan ya una muestra, creo que hasta 7 u 8 años, ya no solamente con pramipexol, sino con roticotina. Para hacer roticotina es le da una mejor respuesta para el manejo de síndrome de piernas inquietas. Y es cierto, hay un déficit de dopamina en algunas áreas específicas del sistema nervioso central. Sin embargo, hasta el momento los estudios epidemiológicos solo lo han asociado como es una asociación débil, realmente. Si vemos en las dos columnas, había factores fuertemente asociados a la enfermedad y otros pobremente asociados a la enfermedad. Y la última, en el caso de RBD es como un espectro, ¿no? Hay muchas cosas variantes. que les conciclan. ¿Hay alguna variante que ustedes hayan encontrado que se asocie más con los que van a desarrollar Parkinson? No tenemos una variante específicamente, no podría hablar en este momento de algo muy específico. El punto es de que hay sujetos, por ejemplo, que solamente hacen algunas vocalizaciones, hay algunos que hay pobres movimientos en las extremidades. Los criterios para hacer el diagnóstico de RBD, si bien están en discusión todavía porque depende de cuántos electrodos se coloquen, hemos observado, por ejemplo, que de acuerdo a las recomendaciones por la Academia Americana del Sueño, en muchas ocasiones se escapan si no se coloca el electrodo donde se está presentando el movimiento, no los perdemos. Entonces hay que revisar el video y demás para poder identificarlo. No podría en este momento decir si hay una asociación con algún tipo específico, porque hay sujetos que pueden presentar movimientos exagerados durante la conducta, pero en estudios epidemiológicos han mostrado que esos sujetos jamás desarrollaron la enfermedad de Parkinson, pero comenzaron a desarrollar algún grado de demencia. Entonces, al parecer, aquellos que se descarta la demencia puede estar más asociados a la enfermedad de Parkinson que aquellos que están asociados con demencia. Es hasta el momento la única conclusión que podemos sacar. Bueno, sí, gracias por la presentación. Una pregunta, ¿cómo están los pacientes en relación a la prolactina? ¿Presentan hiperprolactinemia los pacientes con Parkinson? ¿No podría atribuirse a estos factores porque la prolactina está controlada también por la dopamina del hipotálamo? Y ya que mencionas que hay problemas en la olfacción, pues también está indicando que podría haber ahí un problema, ¿no? De tipo funcional, ¿no? de estas neuronas. Hasta el momento no hay una asociación directamente de que exista algún tumor en el hipófisis o algo así para prolactina, pero los sujetos con enfermedad de Parkinson no se ha visto una relación directa. ¿No tienen hiperprolactinemia los pacientes? Depende del tipo de fármaco y se ha asociado con tratamiento farmacológico. Algunos sujetos que tienen tratamiento con agonistas dopaminérgicos por arriba de 1.5 de pramipexol, por ejemplo, o con 8 miligramos
gracias, Oscar, por tu plática. Me llamó la atención que comentabas que los niveles de ácido úrico son importantes para prevenir algunos de los síntomas de la enfermedad. Entonces, tú mencionabas que eran niveles bajos de ácido úrico. Se encuentran dentro del rango, Del rango. pero están por debajo de los sujetos que no tienen variados con niveles de enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿la dieta es importante para un enfermo de Parkinson? Y eso es El algo que está consumo de carnes y otras cosas. De hecho, eso se está discutiendo ahora porque hay estudios epidemiológicos, por ejemplo, pacientes con gota, que los niveles son elevados, pero son patológicos. Y han mostrado, por ejemplo, que hay una disminución en el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Pero hasta el momento lo que podemos identificar en la población mexicana es de que los niveles de ácido úrico, si bien se encuentran dentro del rango, están por debajo de los sujetos variados. Bueno, pues esta es la última pregunta que tendrá de oportunidad de escuchar el doctor por ustedes en este momento, porque después hay un receso muy grande para la comida y él va a estar por aquí, ¿verdad? Entonces le damos un aplauso, por favor, y las gracias. ¿Tiene algunos comentarios que les va a hacer a continuación? Antes de los comentarios, te entrego tu constancia, doctora Mónica Méndez Díaz, por tu valiosa participación en la coordinación de este simposio de genética y sueño y un pequeño presente de nuestra sociedad.